Buenas, pues hoy tenemos sobre la mesa un proyecto que la verdad es de los que te hacen pensar. Vamos a meternos de lleno en una propuesta que quiere convertir la plaza de un pueblo en un santuario a cielo abierto. Hablamos del Vía Crucis de Jalar, una instalación monumental que se va a montar en el Parque Principal de Marinilla, en Colombia, para la Semana Santa de 2026. Sí, es un proyecto con muchísima ambición. Y para entenderlo, bueno, contamos con varios documentos. Ajá. Tenemos el catálogo de la obra, la justificación del proyecto, que es donde se explican las intenciones, y varias notas sobre el artista. Se llama Jesús Alberto Arbeláez, Arce, pero vamos, todo el mundo lo conoce como Jalar. Jalar. Y la idea es ir más allá de la descripción de las obras para meternos en su simbolismo y sobre todo en el impacto que busca tener. Exacto, porque esa es la clave. Lo que nos ha llamado la atención de estos documentos es que esto no va solo de arte sacro. Es un intento de poner a dialogar, pues, la tradición más profunda, el arte contemporáneo y la vida de toda una ciudad. Así que vamos al lío. Para empezar, creo que es imposible entender la obra sin entender al artista. ¿Imposible? Jalar, nacido en Medellín en 1960. Los textos lo definen como un artista surrealista, pero, no sé, leyendo entre líneas me da la sensación de que esa etiqueta se le queda muy corta, ¿no? Se le queda cortísima, totalmente. De hecho, uno de los críticos citados en los documentos dice algo que me parece, vamos, fundamental. Que Jalar usa el lenguaje del surrealismo no para evadirse, sino justo para lo contrario, para meterse de lleno en la realidad. Ah, mira qué interesante. Su arte se describe como un grito o un clamor ante la injusticia, pero también como una búsqueda de belleza. Lleva más de 40 años en eso. Para nada es un artista cómodo, entonces. Y una cosa que me ha llamado la atención en su biografía es su formación. No es un artista improvisado. Estudió con figuras como Jorge Cárdenas, Marco Tulio Castaño, en el Instituto de Bellas Artes de Pereira. Se nota que hay un dominio técnico brutal detrás de ese grito, ¿verdad? Totalmente. Esa base clásica es la que le permite después romper las reglas, pero con conocimiento de causa. Pero fíjate, lo que me parece más revelador es su filosofía. A ver. Hay una cita suya en las notas que es demoledora. El arte verdadero no se encierra en un museo, no pide permiso, no susurra. Vive en la calle, respira con la gente. Uf. Para él, el arte no es un lujo. Dice que es un derecho, un lenguaje común, un acto de resistencia contra el olvido. Ostras, qué potente. Un acto de resistencia contra el olvido. Esa frase ya te da la dimensión del proyecto. No está colgando cuadros, está plantando recordatorios en mitad de la vida de la gente. Y eso nos lleva directamente a la obra. Exacto. Porque entendiendo esa filosofía, comprendes por qué el Vía Crucis tiene que ser como es. Vale, entendido el artista que ya es la mitad de la historia. Pero ahora vamos a la obra en sí. Porque las dimensiones y el formato son de todo menos convencionales. No estamos hablando de unas pinturas dentro de una iglesia. Son 15 obras enormes plantadas en el parque. La escala es abrumadora. Y es intencionada. Cada estación es una pieza circular, un tondo, de 2 metros de diámetro. 2 metros. El círculo, claro, no es una elección casual. En la historia del arte es el símbolo de lo eterno, de lo que no tiene principio ni fin. Los documentos lo describen como ventanas a lo trascendente. O escudos contra la indiferencia, que también me ha gustado mucho esa. Y la técnica que describe el catálogo es fascinante, porque no es una pintura delicada. Habla de técnica mixta sobre madera, usando espátula con óleo, acrílico, esmaltes. Es muy matérico. Casi parece que lucha con el material. ¿No refleja eso su idea del arte como un grito? Sin duda, el uso de la espátula crea una textura muy física, con relieves. La superficie no es lisa, es una geografía de dolor. La madera como soporte también es clave. Es un material orgánico que remite a la cruz, claro. Mm. Y luego, para que todo esto sobreviva en la calle, se sella con un poliuretano catalizado. Hay un contraste ahí muy interesante. Entre la creación y la protección. Exacto. Es arte hecho para resistir en todos los sentidos. Y luego está cómo se presentan. No están colgadas. Se elevan sobre unos caballetes metálicos de 3 metros de altura. O sea, para verlas tienes que levantar la cabeza sí o sí. Ahí está la genialidad del montaje. Te obliga a cambiar tu postura, física y mental. Dejas de mirar al suelo, al móvil y alzas la vista. Es un gesto de reverencia, casi inconsciente.
Claro. El parque deja de ser un simple lugar de paso para convertirse, como dicen, en un santuario o un templo abierto. Lo sagrado no está encerrado, está ahí, dialogando con el ruido, con los niños que juegan, con la vida. Me parece una idea poderosísima. Y nos lleva al siguiente punto, que es el propio recorrido. El catálogo dice una frase que me ha dejado pensando. Este Vía Crucis no se contempla, se atraviesa. No eres un espectador, eres un peregrino. Totalmente. Cada obra se concibe como un umbral. El acto de caminar de una a otra es parte de la experiencia. Se busca que el visitante se mueva, que el recorrido sea una meditación en movimiento. Mm, Y el lenguaje simbólico de las imágenes es de una riqueza increíble. En los textos se dan algunas claves. Una espina es una promesa de flor. Una lágrima es el anuncio de una resurrección. Es darle la vuelta a los símbolos del dolor para encontrarles un significado de esperanza, ¿no? Exacto. Conecta con una tradición mística muy profunda, como la de San Juan de la Cruz, por ejemplo. Pero también con pensadores más contemporáneos. Se cita a Simone Weil. ¿Ah, sí? Ella decía que la atención pura es oración, y la propuesta de Jalar es esa, que el acto de pararse y prestar atención de verdad sea en sí mismo un acto espiritual, seas creyente o no. Y el recorrido tiene una particularidad. Tradicionalmente son 14 estaciones, pero aquí hay una 15ª, la resurrección. Me pregunto qué pensarán los puristas, ¿eh? Añadir la resurrección es una decisión potente. ¿Justifican por qué Jalar da ese paso? Es una pregunta excelente y sí, la justificación lo aborda directamente. No es para suavizarlo, Vale. es para darle un sentido completo. El argumento es que quedarse en el sepulcro es contar una historia de fracaso. Para Jalar, el mensaje central no es el sufrimiento por el sufrimiento, sino la transformación a través de él. El ciclo completo. El ciclo completo. La resurrección es la culminación de esa pedagogía del alma, como la llaman. Sin esa última estación, el mapa estaría incompleto. Entendido. Es una declaración de intenciones. Y hablando de las estaciones, los textos que las acompañan son muy poéticos. Recuerdo el de la tercera estación, la primera caída. La fragilidad no es debilidad, sino humanidad. Te obliga a reinterpretar la escena, a verla no como un fallo, sino como una condición esencial del ser humano. Y esa es la intención de todo el recorrido. No busca ilustrar un texto sagrado, sino interpelar al espectador del siglo XXI sobre su propia fragilidad, su propia esperanza. Por eso es un proyecto que, aunque parte de algo muy concreto, aspira a ser universal. Vale, creo que la dimensión artística y espiritual queda muy clara. Pero ahora llegamos a la parte que para mí convierte esto en algo mucho más grande. El impacto que se espera en la comunidad. Esto no es solo una exposición, es un evento social, educativo y hasta económico para Marinilla. Sin duda. Y la elección de Marinilla no es casual, como bien explican los documentos. No se podría hacer en cualquier sitio. Claro. Marinilla es la capital cultural del Oriente Antioqueño. Ya cuenta con una Semana Santa de enorme tradición y con un festival de música religiosa muy prestigioso. Este Vía Crucis no llega a un vacío. Se inserta en un ecosistema cultural ya muy potente. Dialoga con todo lo que ya está pasando allí. Los documentos son muy específicos y dividen el impacto en 3 áreas. La primera, la social. Se habla de cohesión comunitaria. Suena bien, pero ¿cómo se consigue eso en la práctica? Bueno, el proyecto lo plantea de una forma muy tangible. La idea es que el parque, durante esas semanas, se convierta en el corazón real de la ciudad. Un lugar donde la gente no solo pase, sino que se quede. Ajá. Se busca generar conversación en torno al arte, que sea un pretexto para el encuentro. En una sociedad cada vez más individualista, crear un espacio para una experiencia compartida y trascendente es en sí mismo un acto social. Tiene todo el sentido. Luego está el impacto educativo que me parece fascinante. Lo llaman un aula abierta. Sí, y esto va más allá de la típica visita guiada. Se está diseñando un programa con talleres para colegios e institutos. La idea es, por un lado, enseñar a los jóvenes a leer el arte contemporáneo, a entender los símbolos, los colores, las texturas. Que no es fácil. Y por otro, que conozcan el proceso creativo de Jalara. Se trata de formar nuevos públicos y, quién sabe, quizás inspirar a futuros artistas. Y por último, el impacto económico, que es innegable.
Hablamos de un evento que atraerá a miles de personas. Miles. Y no es solo el gasto directo del turista en hoteles o restaurantes. Los documentos sugieren un efecto a largo plazo, mucho más interesante: consolidar una marca de ciudad para Marinilla. Ah, claro. Un evento de esta magnitud la posiciona en el mapa del turismo cultural y espiritual. Es una apuesta estratégica que utiliza el arte como motor de desarrollo. Es que al final todo está conectado. La música del festival sonando mientras la gente recorre las estaciones. La sinergia puede ser brutal. Esa es la palabra: sinergia. No son eventos aislados. Se busca crear una experiencia inmersiva total, donde todo se retroalimenta. Entonces, si tuviéramos que resumir todo lo que hemos extraído, ¿cuál sería la gran idea? Para mí, este Vía Crucis de Jalar es una declaración de principios sobre el poder que tiene el arte para construir comunidad. Es sacar una historia sagrada del templo y plantarla en mitad del caos de la vida, para que todos puedan apropiarse de ella. Estoy de acuerdo. Y añadiría que lo que se destila de estos documentos es que el proyecto es una apuesta muy valiente. Utiliza un lenguaje muy tradicional, el del Vía Crucis, para introducir ideas completamente contemporáneas sobre arte público y participación. Es un caballo de Troya cultural. Exacto, me encanta esa imagen. Usa una forma conocida para vehicular un mensaje nuevo y transformador. Totalmente. Y respeta la tradición, pero la reinventa con un lenguaje plástico que cualquiera puede sentir. Es un puente. Un puente, sí, entre la fe y el arte, entre la memoria de un pueblo y la esperanza de su futuro. Hay una última frase en el catálogo que lo resume todo. El arte, cuando es verdadero, no se queda en el lienzo, se convierte en oración, en memoria, en promesa. Y este proyecto aspira a ser precisamente eso. Pues nos deja con una reflexión final para quien nos escucha. Todos estos documentos insisten en que este arte no está encerrado, sino expuesto en la calle. Y esto plantea una pregunta interesante. En un mundo donde el gran arte suele estar protegido tras los muros de un museo, con entrada y horarios, ¿qué ocurre cuando se coloca en el espacio público, vulnerable, al alcance de cualquiera? ¿Cambia su valor? ¿O es entonces cuando adquiere su verdadero significado? Y una segunda pregunta, si me permites. ¿Qué otras historias sagradas o laicas que definen a nuestras comunidades podrían contarse en nuestras propias plazas? ¿Qué relatos podríamos sacar a la calle para generar ese mismo sentido de encuentro, de diálogo y de transformación? Quizás no haga falta una escala tan monumental, pero la idea de usar el espacio de todos para contar las historias de todos es algo en lo que vale la pena pensar.